Cuando el día pesa y falta dirección, hay un lugar que trae restauración, palabra viva que da esperanza y llena el corazón de confianza. Oasis de bendición para tu alma, fuente de paz que trae la calma. Dios nos habla, renueva la vida, esperanza eterna, fe encendida. Oasis de bendición para tu alma, donde Dios transforma tu corazón. Dios le bendiga, mis amados hermanos y amigos. Este quien le habla, el pastor Rafael Ramos, directamente desde la bella ciudad de Orlando, Ocala, Florida. Estamos aquí situados en Ocala, transmitiendo en vivo a través de la emisora Oasis de Bendición, que radica en Guayama. Oasis de Bendición para tu alma y Yes We 91.1 FM Guayama, Puerto Rico. Esperamos que a través de estas ondas radiales podamos alcanzar aquellas vidas que necesitan tener una experiencia personal con Jesús. Hoy he sentido en mi corazón, como hablábamos la semana pasada, hablamos acerca de la creación del hombre y su pecado, pero hoy viernes, una semana después, quiero hablar acerca sobre el hombre redimido. Vamos a hablar sobre la remisión, redimidos del pecado. Cómo llegó el hombre a tener la bendición que después que haya caído en el pecado, que ofendió, que lamentablemente que por causa del pecado afectó su relación con Dios, pues Dios hizo preparativos para redimir al hombre. Y quiero hablar acerca sobre la redención del hombre. La Biblia nos habla en el libro de Hebreos capítulo 2, en el verso 6. Oí bien lo que dice la palabra. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Dios añada su santa y bendita palabra. Quiero hablarle acerca de esa maravillosa obra que a pesar que el hombre cayó, a pesar que el hombre pecó ante la presencia de Dios, Dios no lo abandonó. ¿Por qué? Porque ya Dios había hecho preparativos desde antes de la fundación del hombre, redimir al hombre. Cuando nosotros hablamos redimir, comprar, la palabra redimir significa comprar. Y la Biblia nos enseña que nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Antes fuimos vendidos al maligno. Antes pertenecíamos al maligno. Antes nosotros no teníamos comunión con Dios porque el pecado interrumpió esa relación en el comienzo. Pero la Biblia nos enseña que Dios envió a Jesucristo en forma de carne, hombre, a la tierra para morir en la cruz. Y a través de su sangre preciosa nos compró, nos redimió de la maldición del pecado. Antes estábamos vendidos al pecado. Antes pertenecíamos al diablo, pero ya no somos propiedad del diablo, sino que a través de la sangre de Jesucristo nos compró. Lo que hubo fue una transición en la cruz del Calvario y a través de la sangre nos redimió. Y no solamente nos redimió y nos compró con su preciosa sangre, sino que también nos adoptó.
fuimos adoptados en su Hijo amado Jesucristo, con el objetivo propósito a pertenecer ya a una familia no aislada, sino más bien a la familia celestial. Nosotros somos propiedad de Dios. Y como propiedad de Dios, pues tenemos la bendición, aleluya, a pertenecer, aleluya, a la familia celestial. Como algo empañado, que eso fue lo que vino a ser el pecado, puede ser como algo empañado, puede ser redimido pagando la suma requerida que Dios dijo, que Dios hizo así hacia el hombre, perdido en el pecado y sin esperanza. Por la gracia de Dios ha sido redimido por la sangre del Cordero. O bien, la redención puede realizarse por conquistar lo oprimido. Fíjese que la doctrina de la redención, como habla en Efesios capítulo 1, verso 7, en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gloria. Quiere decir que Dios trajo al principio muchos elementos para poder tratar de redimir al hombre y ninguno de esas cosas pudieron funcionar. Dios habló por muchas formas, como dice en Hebreos capítulo 1, verso 1. De muchas maneras Dios habló en el Antiguo Testamento. Dios estableció la ley con el propósito de lograr, de redimir al hombre, pero la sangre de los machos cabríos y la ceniza sobre la becerra no pudieron lograr alcanzar el objetivo que Dios tenía para lograr llevar al hombre al nivel original. Pues a través de los sacrificios de los animales y de la sangre de los machos cabríos no pudieron hacer absolutamente nada sino purificar la carne. Pero la Biblia nos enseña que la sangre de Jesucristo, su Hijo, fue más poderosa que lo que pudo hacer la revelación de los ángeles a través de los profetas que hablaron, a través de los machos cabríos, a través de la ley, a través de Moisés. Y ninguno pudieron hacer absolutamente nada para poder restaurar la moral, la imagen y la semejanza como el hombre la tenía al principio. Porque en el original el pecado atrofió, afectó la imagen y semejanza que Dios había depositado en el hombre. Pero gloria a Dios por Jesucristo, que Dios hizo provisión desde antes de la fundación del mundo, redimir al hombre de la maldición del pecado. Fíjese bien cómo enseña la palabra del Señor. La Biblia dice que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida por Dios para la alabanza de su gloria. Eso quiere decir que si la sangre de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas sobre los inmundos purifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Jesucristo que los limpia de todo pecado. La Biblia dice que nos limpió tanto que fuimos libertados de la maldición del pecado. A través de la sangre de Jesucristo recibimos nosotros adopción, santificación, reconciliación y para final puso en nosotros el sello de la garantía por medio del poder del Espíritu Santo. De manera que la persona viene por el oír la palabra de Dios, y la Biblia dice que la palabra de Dios es espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. El pecado ata a la persona, el pecado destruye la persona, el pecado aleja a Dios la persona. Pero cuando nosotros recibimos a Jesucristo, hay un medio cómo lograr alcanzar la redención en Cristo Jesús. La Biblia dice que no es por obra para que el hombre se gloríe. No hay forma de que el hombre pueda ser salvo a través de las obras. Pero la Biblia dice que por la fe nosotros somos justificados. Pablo dice en Romanos capítulo 5, verso 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bien claramente Pablo dice, no por obra para que nadie se gloríe. Pero la palabra es espíritu. Y cuando nosotros oímos la palabra del Señor, el Espíritu provoca en nosotros convicción de pecado. Al nosotros ser convictos por la palabra del Señor, cree en nosotros lo que se llama convicción. La palabra convicción viene de convencernos,
de dejarnos saber que nuestro estatus principal o actual no está en acorde con Dios. Lo primero que nosotros recibimos antes del arrepentimiento es que somos convictos. La palabra provoca en nosotros convicción de pecado. La Biblia dice que la palabra del Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Es más, la Biblia dice bien claramente, Cristo Dios, con respecto al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo viene a nuestra vida para convencernos de justicia, de pecado y de juicio. De manera que no hay otra forma como el hombre pueda llegarse a Cristo Jesús si no es a través del poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es que convence al hombre de pecado. Y como la palabra es espíritu, pues la misma palabra provoca convicción. Y la convicción entonces nos lleva a nosotros al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es el dolor que nosotros sentimos de haber pecado y estamos conscientes que hemos errado al blanco y que nosotros necesitamos algo superior para poder ser libres del pecado. De manera que la convicción nos lleva al arrepentimiento. Y una vez que nosotros hemos pasado por el proceso del arrepentimiento, en el acto, no más luego, no minutos después, en el acto somos declarados justos. La justificación que menciona en Romanos capítulo 5, verso 1, nos dice a nosotros que estamos absueltos de toda culpabilidad de pecado. Y ya Dios nos mira a nosotros a través de Cristo Jesús como si nunca hubiésemos pecado. De hecho, Cristo Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. De manera que para llegarnos al Padre hay que ir a través de Jesucristo. Pero tampoco podemos llegar a Jesucristo si el Espíritu Santo no opera el plan redentivo en nuestros corazones. Tres divinas personas emanan dentro del concepto de la salvación. Son tres divinas personas que provocan la salvación en nuestras vidas. Por eso es que nosotros creemos en la Trinidad. Por eso es que creemos en el Trino Dios. Porque los tres operan en el concepto de la salvación. No puede haber salvación si no tenemos al Padre. No podemos tener salvación si no tenemos al Hijo. Y tampoco podemos tener al Hijo si no tenemos el Espíritu Santo. De manera que tanto el Padre, el Hijo como el Espíritu Santo juegan un papel muy importante en el plano de la salvación del ser humano. Aquel hombre que cayó en pecado, que Dios creó con sus propias manos, que le dio la autoridad, dominio, señorío sobre todo lo que operaba en el globo terráqueo, aquello fue afectado. Aquello, hablar acerca de lo que fue la imagen y la semejanza fue atrofiada, entiende, por causa del pecado. Pero gloria a Dios que Pablo nos dice en Romanos que antes de la fundación antes de la fundación del mundo, ya Dios nos había predestinado para este propósito. Y en este propósito que somos salvos, damos gloria al Señor. Porque ¿qué hubiese sido si Dios no nos hubiera rescatado? Y en esto la Biblia dice que muestra su amor por nosotros en que dio a su Hijo Jesucristo para que seamos ¿qué? Salvos. De manera que el hombre recibe convicción, ¿ok? O sea, que le da la conciencia señal de algo sobrenatural. Y esa convicción nos lleva al arrepentimiento. El arrepentimiento nos lleva a nosotros a la justificación. Y la justificación nos lleva a nosotros entonces a la santificación. Hay varios elementos en la vida del ser humano para que sea salvo. O sea, de manera que la salvación no es un concepto. La salvación tampoco no es un concepto histórico ni mental. La salvación es una experiencia de un cambio radical, mental, emocional, que viene de adentro hacia afuera. A eso es lo que nosotros llamamos bíblicamente el nuevo nacimiento. En una ocasión, el Señor Jesús y Nicodemo se encontraron de noche. Nicodemo parece que estaba muy tocado porque quería, la curiosidad lo llevó a tener una experiencia personal con Jesús. Y le dice a Jesús: Señor, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer? Él comienza a cuestionarlo porque es que he notado que las cosas, las señales y lo que tú haces
No la puede hacer ningún hombre humano si Dios no está con él. Entonces despertó. Ahí está trabajando el Señor con Nicodemo. Y el Señor le dice bien claro. Y Nicodemo no era cualquier persona. Nicodemo era parte del Sanedrín. Nicodemo era un maestro, era un tremendo maestro. Era un rabino en las Escrituras. Pero Jesús le dijo, de cierto te digo que si no nacieres de agua y del Espíritu no podrás ver el reino de los cielos. El apóstol Pablo en el libro de Gálatas capítulo 4, en el verso 19, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado. La palabra formo, entiende, viene del griego que significa formar. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Tener un conocimiento mero teológico o teórico, eso no nos garantiza a nosotros tener la salvación. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón de que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para bautizo, más con la boca se confiesa para salvación. ¿A qué yo vengo a todo esto? Que la experiencia de la salvación es una relación íntima y personal con Jesucristo. La gente quiere ganar la salvación a través de méritos humanos, a través de las obras, cuando el apóstol Pablo dice que las obras no salvan. Vaya la aclaración, hay que hacer una distinción, porque sí, las obras, la fe en el Hijo de Dios, cuando somos justificados por la fe, esa fe salvífica produce obras buenas. Nadie es salvo por las obras, pero en Cristo las obras por la fe, esa fe produce obras buenas. De manera que la persona cuando tiene esa experiencia con Jesús, como yo había dicho, es convicto, es arrepentido, es justificado. Ahora viene otro detalle que es parte de la salvación, que es parte de la redención y es santificación. Fíjese que la santificación se la otorga al creyente en el acto cuando ha sido justificado. Es un proceso, es convicto por la palabra de Dios, viene al arrepentimiento, el arrepentimiento lo lleva a la justificación lo lleva a la santificación. ¿Qué significa santificación? Santificación significa separado para Dios, escogido para Dios. La palabra santificación viene del griego del original, justicia, santificado, es santo. Justicia es la justificación, santo es la santidad. O sea, en el momento que tú eres salvo, Dios te declara a ti justificado. Como eres justificado, eres separado. Al ser separado es santificado. Y santificado significa que está separado completamente para Dios, que ya no pertenecemos a ese mundo de pecado donde estábamos nosotros anteriormente, que ya no somos propiedad del diablo, sino que somos propiedad de Dios. El hombre se hace propiedad de Dios en el acto de la conversión. Somos hijos de Dios dos veces. Hijos de Dios porque nos creó y somos hijos de Dios porque nos adoptó por medio de la sangre de Jesucristo, su Hijo. Aquel hombre que cayó, el primer Adán, aquel hombre que fue separado por causa del pecado, aquel hombre que fue echado del jardín del Edén, aquel hombre que no se le permitió echar manos del árbol de la vida, aquel hombre que tuvo que ser echado fuera, lejos, separado, porque lo que hace el pecado es que daña el carácter, la dignidad, rompe las familias, rompe nuestros hijos, rompe nuestra moral, ¿entiendes? Y al fin y al cabo venimos a ser propiedad del mismo diablo. Pero la Biblia dice que Dios en Cristo nos compró a precio de sangre. Somos salvos por la sangre. No hay otro medio. La Biblia nos enseña a nosotros que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La Biblia nos enseña que en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. Fíjense bien, de su gracia. Dándonos a entender que la ley en el Antiguo Testamento no podía redimir al hombre. La ley era como un ayo para llevarnos a Cristo.
La ley lo único que podía hacer es señalarnos el pecado, pero no tenía el antídoto para librarnos del poder del pecado. Es más, la sangre de los machos cabríos y las cenizas rociadas sobre los inmundos, como enseña en el libro de los Hebreos, simplemente lo único que hacía era aplicar la ira de Dios sobre nosotros. Pero todos los años había que ir otra vez a volver a los sacrificios de los animales y volver al sacerdocio, cuando la Biblia dice que una vez por todo Dios cumplió en nosotros y quitó de nosotros la maldición del pecado. Nosotros somos bienaventurados haber alcanzado que Dios nos haya revelado a nosotros para alcanzar esta gloriosa bendición de lo que es la salvación. Fíjense que la palabra salvación viene del griego, de la palabra, o mejor dicho, dentro de la teología, salvación se le conoce como la doctrina de la soteriología. La doctrina de la soteriología no ocupa otro departamento que no sea el de la salvación. Nosotros somos salvos por fe. No somos salvos por la ley, porque la ley no te podía justificar. Entonces usted me podrá preguntar, entonces, Pastor Ramos, ¿quiere decir que todos los que murieron en el Antiguo Testamento, porque como estaban bajo la ley, se perdieron? No. Todos aquellos santos del Antiguo Testamento, como David, Salomón, Jeremías y todos estos hombres de Dios, Elías y Moisés, todos murieron saludando las promesas de lejos. Eso quiere decir que a ellos se les contaron por justicia, porque ellos sabían del gran Salvador que había de venir al mundo. Aquello fue un tipo, la sangre de Cristo en el Antiguo Testamento fue un tipo para llevarnos a Cristo Jesús. Pero la sangre no podía justificarnos. La sangre no podía ubicarnos en un sitial seguro. Solo la sangre de los machos cabríos. Pero la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos redimió. Y no solamente que nos redimió, sino que nos ubicó en una posición celestial. Cosa que la sangre del Antiguo Testamento no pudo hacer. Somos redimidos del poder del pecado por medio de la sangre de Jesucristo. Y la Biblia nos enseña que nosotros fuimos crucificados con Cristo Jesús, sepultados con Cristo Jesús y sentados con Cristo Jesús en lugares celestiales. Nosotros somos privilegiados porque no solamente tenemos una posición en Cristo, sino una posesión. Tomando en cuenta que posición y posesión no es lo mismo. Posición es la posesión que tenemos actualmente en Cristo Jesús en los lugares celestiales. Pero posesión viene del original, que significa apoderarse, a tomar control. Quiere decir que nosotros tenemos una posesión en Cristo Jesús. Nuestra posesión en Cristo es que somos propiedad de Él, que nadie nos puede arrebatar de las manos de Jesús. Tomando en consideración, porque no quiero abrir la puerta a lo que se practica o se enseña hoy en día, una vez salvo, es salvo para siempre. Yo no practico esa doctrina, yo no enseño esa doctrina. Yo creo que sí, que nosotros somos salvos por gracia y que mientras nosotros guardemos y cuidemos con temor y con amor y temor, nosotros vamos a guardarnos para el Señor. No quiere decir que no estamos exentos de caer, porque claro que podemos caer. Pero la Biblia dice que si 7 veces cae justo, 7 veces lo levanta Jehová. Por eso es que la Biblia dice que tenemos que cuidar vuestra salvación con temor y temblor. Todo que el primer hombre, amén, Adán, perdió, nos fue reconquistado. Fuimos restituidos a una posición celestial a través de la sangre poderosa de Jesucristo, su Hijo amado. Efesios 1:14 dice que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Miren la bendición que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Que la Biblia dice que en el momento que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, en el acto somos sellados con el poder del Espíritu Santo, como enseña Efesios capítulo 1 en el verso 13 y 14. Por eso la Biblia dice, no contristéis el Espíritu de Dios por la cual fuisteis sellados para el día de la redención.
Y el día de la redención, hermano, esa gloriosa y maravillosa experiencia de esa transformación, que cuando Cristo venga a buscar nuestras vidas, esto mortal se va a vestir de inmortalidad, esto corrupto se va a vestir de incorruptibilidad. Y cuando esto mortal se vista de inmortalidad y esto corrupto de incorruptibilidad, entonces podemos dar el grito de victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pero todo eso son beneficios de la sangre de Jesucristo. Cuando yo dije que somos sellados con el poder del Espíritu Santo, hay que distinguir en lo que es el sello del Espíritu Santo como propiedad de Dios, que lo adquirimos en el acto de la salvación, a una experiencia segunda que se llama bautismo en el Espíritu Santo y fuego, con la evidencia de hablar en otras lenguas, como enseña el libro de Hechos, capítulo 2, verso 4, que esa experiencia de Pentecostés se les fue dado a los salvos. Toda aquella experiencia que tuvieron los 120 en el aposento alto, de acuerdo a Hechos capítulo 2, verso 4, donde dice la palabra, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Sí, eso es una experiencia, pero es una experiencia para los salvados. Para poder llegar a esa experiencia, tú tienes que tener la experiencia de la redención. Tú tienes que tener la experiencia de ser redimido por la sangre de Cristo. Tú tienes que tener la experiencia del nuevo nacimiento. Ninguna persona que tenga nuevo nacimiento, que no haya experimentado el poder de la salvación, tiene el derecho a recibir lo que Hechos 2:4 nos enseña. Son dos experiencias totalmente distintas. Yo creo en el hablar en otras lenguas. Soy un pastor pentecostal. Creo en la evidencia de hablar las lenguas. Pero para llegar a esa experiencia hay que pasar por el proceso del nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento, de la única forma que se recibe, mi querido hermano y amigo que me escucha a través de estas ondas radiales, es aceptando a Cristo como tu único y exclusivo Salvador. Tú no puedes vivir una vida como si nada hubiera pasado, simplemente con un concepto equívoco, con un concepto mental, con un concepto teórico. Sí, eso es bueno, maravilloso, porque el conocimiento nos lleva a nosotros a buscar la verdad. Pero de nada vale el concepto teórico si tú no tienes una experiencia personal con Jesucristo. Como decíamos nosotros, la salvación no es un concepto. La salvación es una experiencia. Y la salvación es un proceso que comienza de adentro hacia afuera. Usted no se gana la salvación a través de las obras, haciendo tantas cosas lindas, portándose bien con su hogar, con sus hijos, con su matrimonio. Sí, todo eso es real y es bueno. Y máximo cuando viene el resultado de esa experiencia que tiene con Cristo Jesús. La salvación te lleva a ti a todos los privilegios que Dios ha preparado, como dice el apóstol San Pablo. Pablo dice que los que tenemos esta esperanza vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. No somos de los que retrocedemos. La gente vive una vida fácil, una vida ligera, una vida relajada, una vida sin compromiso, una vida como que no le importa que venga lo que venga. Pero nosotros tenemos que estar preparados, porque aparte de que nosotros somos redimidos, que dentro de esa experiencia de la redención se nos fueron dados muchos dones, muchas capacidades en la iglesia. Yo tuve una experiencia personal con Jesús. Yo tenía apenas 17 años, apenas un muchachito jovencito, cuando yo me convertí a Cristo Jesús. Aquello fue una experiencia que me marcó mi vida para siempre, que después de 55 años que yo llevo sirviéndole a Cristo, no he conocido una cosa más bella que experimentar la salvación en el alma. Algunos dicen, bueno, la salvación no se siente. Sí, Señor, la salvación se siente porque la Biblia dice, el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 8, en el verso 16, que el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Ah, pero Pastor Ramos, pero todos somos hijos de Dios. Claro que sí, yo no te he dicho lo contrario. Todos somos hijos de Dios por creación. Todos somos hijos de Dios porque somos descendientes de Adán. Pero no todos somos hijos de Dios por adopción. Porque de la única forma que tú puedes ser salvo cuando tú eres recibido en la familia de Dios. En otras palabras, que la definición correcta de la adopción es que eres aceptado en el Hijo amado para que tú pertenezcas a la familia celestial.
Porque es que nosotros vamos a nuestras congregaciones, adoramos, alabamos, predicamos, enseñamos, sentimos su presencia, que muchos de los de allá afuera nos dicen que estamos locos. Ojalá que toda nuestra loquera fuera porque tenemos a Cristo. Y si así fuera, pues gloria a Dios, porque entonces nuestro manicomio está en el reino de los cielos y nuestro Cristo sería el psiquiatra, el doctor psiquiátrico nuestro. Pero no es así la cosa, nosotros estamos muy cuerdos, porque la Biblia dice que todos los que estamos en Cristo Jesús tenemos la mente de Cristo. Y nuestra mente ha sido transformada, ha sido cambiada. Que si antes robábamos, ya no robamos. Que si antes hacíamos las cosas malas, ya no hacemos las cosas malas. ¿Por qué? Porque es ahí que el resultado de esa experiencia de la salvación es que viene lo que dice en Gálatas en el capítulo 5. Fíjate, la Biblia dice en Gálatas capítulo 5, nos habla acerca de lo que son las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, borrachera, orgías. La Biblia dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Esa no puede ser la postura de un cristiano que ha sido lavado por la sangre preciosa de Cristo. Esa no es la postura de una persona que ha pasado por el proceso de la redención. Mas, sin embargo, fíjate lo que dice el versículo 22. Más el fruto del Espíritu, no el fruto singular, nos da a entender que el resultado de esa experiencia del nuevo nacimiento, dice Gálatas capítulo 5, verso 22, y manifiesta, y dice, más el fruto del Espíritu es gozo, es paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza. Óigeme, Pablo dice que con cuanto a todas estas cosas no hay ley. Con todas estas cosas no hay ley, no hay que pueda prevalecer. ¿Por qué? Porque nosotros estamos guiados no por la ley, no estamos guiados no por la carne, estamos guiados por el Espíritu Santo. Y bien claramente Pablo dice en Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del poder del pecado y de la muerte. Y lo que ha hecho en nosotros el Espíritu Santo es limpiarnos. De hecho, el Espíritu Santo en nuestros corazones es nuestro santificador. De manera que el Espíritu Santo viene a nuestra vida, al hombre que no conoce a Cristo, para redarguirlo de justicia, de pecado y de juicio. No puede haber una convicción si el Espíritu Santo no provoca en nosotros, ¿entiende? Convicción de pecado. Y la convicción de pecado es que nos redarguye de justicia, de pecado y de juicio. Y una vez que tengamos esa experiencia, se aplica. Pero hay que aceptar a Cristo como su Salvador personal, porque nadie puede ser salvo. Y nadie puede venir a Cristo Jesús si el Espíritu Santo no lo trae. ¿Y cuál es el método que usa el Espíritu Santo para que el creyente o el hombre que no sirve a Dios tenga esa experiencia? La palabra del Señor. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esa es la experiencia. Y te habla un hombre que tiene una experiencia profunda en el Señor. Te hablo con mucha humildad, con sinceridad, porque cuando yo no servía a Cristo, con 17 años, yo estaba perdido allí en la plaza de Río Piedra, en Capetillo, en todos esos lugares, Buen Consejo, Nemesio Canales, en todos esos lugares yo corría. Y corría el peligro de que alguien me quitara la vida. Pero Dios me guardó con un propósito, porque Dios tenía propósito con mi vida. Y fui invitado por una joven a la iglesia y oí la palabra del Señor. Y cuando se hizo el llamado, yo acepté a Cristo como mi Salvador, porque conocí y consideré que yo necesitaba a Cristo. Fui convicto por el poder de la palabra aquella noche. Allí mismo yo rendí mi corazón, me arrepentí de mis pecados, pedí perdón al Señor. Usted se cree que ir al Señor y todo el mundo dice, ay, está en el cielo. A todo el mundo se le regala un cielo después que muere. Pero eso no trabaja así. Porque hay dos lugares, el cielo y el infierno. ¿Cuál de los dos caminos tú quieres escoger? La Biblia dice en Hebreos capítulo 9, verso 27, que está establecidos a los hombres que mueran una vez y después venga el juicio.
No hay lugar intermedio entre la muerte y el cielo. No hay nada de purgatorio, no hay nada de limbo. Todo es straight. Una vez que tú mueres, tu alma y tu espíritu va al lugar de la cual tú decidiste cuando estabas en la tierra. Si hiciste las cosas bien y aceptaste a Cristo como tu único y exclusivo Salvador, créeme, va directamente a la presencia del Señor. A eso es lo que el apóstol San Pablo llamó, que estamos ausentes del cuerpo, pero presentes ante el Señor. La doctrina de la redención es una doctrina preciosa, maravillosa, que muchos no la conocen, pero los que la conocemos, reconocemos que dentro de esa bendición de la redención hay muchas bendiciones. Y Dios nos llama a nosotros a servir, porque tenemos que dar de gracia con lo que por gracia nosotros hemos recibido. De manera que tener la experiencia de la salvación algo grande. El hombre cayó, pero Dios no lo dejó caído. Dios desde antes de la fundación. Además, quiere que te diga algo. La caída del hombre no tomó a Dios por sorpresa. Porque cuando Dios estableció el libre albedrío en el hombre para escoger entre el bien y el mal, que eventualmente el hombre escogió el mal, ya el Dios había hecho provisión desde antes de la fundación del mundo para redimir al hombre de la maldición del pecado. Y trajo sustitutos, trajo los animales, trajo los palominos, trajo el cordero y trajo la sangre de los machos cabríos. Pero ninguna de estas cosas pudieron lograr rescatar al hombre para llevarlo al cielo. El único medio, porque la Biblia dice que no se halló uno justo, entiende, que pudiera hacer algo por la humanidad. El único, Dios en Cristo. Y la Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al hombre consigo mismo. Tú puedes hacer 20,000 cosas, tú puedes ser la mejor persona del barrio, ayudar a la comunidad, pero de nada te vale. Es más, la Biblia nos habla de una experiencia en el capítulo 10 de los Hechos de un hombre llamado Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Cornelio era un hombre que amaba a Dios, tenía temor de Dios, daba limosna, oraba, ayunaba, hacía buenas obras, pero todavía no tenía la experiencia de la salvación. Es que nada de esas cosas que tú puedas hacer agradan a Dios. Sí, la Biblia dice bien claramente que sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Eso lo dice Pablo. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a él tal, él oye. Aunque Cornelio no tenía a Cristo en su corazón, pero Dios veía el corazón de él que era justo en el sentido de que ayunaba, de que oraba y de que ayudaba a los pobres. Pero un ángel se le apareció un día a Cornelio. Le dijo: Cornelio, tus oraciones son buenas y esas cosas, pero tú necesitas que alguien venga a enderezar tu camino. Envía hombres a Jope y haz venir a Pedro, y él te dará la respuesta, te abrirá la puerta para que tú puedas conocer a Jesucristo como tu Salvador. Vino Pedro, ¿entiendes? Y vino Pedro con otros, con los judaizantes, llegaron a la casa de Cornelio, predicaron. Mientras Pedro predicaba, el poder del Espíritu Santo cayó. Allí hubo una experiencia. Cornelio aceptó a Cristo como tu Salvador. No te creas que las obras buenas son buenas, pero no te lleva tampoco a Cristo Jesús. Porque Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de mí. De manera que en quien tenemos redención es en Cristo Jesús. Tú no puedes buscar una religión. No, que yo me convertí en una tal religión, que si yo nací de esta manera, que si mis abuelos, que si mis tatarabuelos, que si mi padre, pues yo tengo la religión de ellos. Tú puedes tener la religión que tú quieras, pero eso no quiere decir que te van a llevar al camino de la verdad. Porque el único camino para la verdad es Cristo Jesús. Y vuelvo y te repito, los tres trabajan, operan simultáneamente en el plan de la salvación. El Padre creó el ser humano. Cristo vino a redimirlo. Y el Espíritu Santo vino a santificarlo. Por eso que yo creo en la santísima y gloriosa y bendita Trinidad. No somos Jesús solo. ¿Por qué? Porque los tres están envueltos en el plan de la salvación.
Son de manera que nosotros tenemos el privilegio más grande que un ser humano puede tener. Tú puedes tener los millones que tengan en el mundo, las mansiones, vivir una vida placentera, pero eso está bien y es pasajero aquí en la tierra. Pero después que tú pases a la eternidad, ¿cuál va a ser tu lugar? ¿Cuál lugar tú has escogido? La Biblia dice, hacer tesoro en el reino de los cielos, donde el orín y la polilla no corrompen. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Eso es parte del plan de la redención. El ser nosotros justificados y santificados nos da los privilegios de heredar. Esa era otra palabra que se me había escapado. Nosotros somos, que por causa de que somos parte de la familia de Dios, se nos otorgó a nosotros los derechos de herencia. Eso quiere decir que nosotros todo lo que Dios puso por estrado de los pies de Jesús y todo lo que el Padre entregó al Hijo, se nos fue entregado a nosotros. Y te lo voy a probar, porque la iglesia, una vez que tú te conviertes, tú pasas a ser miembro del cuerpo de Cristo. Y si tú eres miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, entonces quiere decir que tú estás sujeto a esa cabeza que se llama Cristo Jesús. De manera que la iglesia es un organismo, es un cuerpo vivo, vivificado por el poder del Espíritu Santo. Y no solamente eso, sino que Cristo es la cabeza de ese organismo. Y si la Biblia dice en Hebreo que todas las cosas Dios se lo otorgó al Hijo, quiere decir que todo lo que tiene el Hijo es de nosotros. ¿Quién tiene más riqueza? ¿Nosotros en la posesión en Cristo Jesús o los que están aquí con los millones en las naciones? No, eso es bueno, eso no es pecado. Pero si yo pudiera tener las dos cosas, amén, gloria a Dios. Pero si lo único que yo tengo es esto, me satisface el saber que soy salvo. Y casi redondeando y terminando con esta temática, déjame decirte que nosotros tenemos una paz. Cuando yo era bien jovencito, en mis 15, 16 años, yo decía que este evangelio era para los ancianos, como yo hoy que soy anciano, que eso era para los viejos, que yo tenía mucha vida por delante para estar desperdiciándola dentro de 4 paredes con los aleluya. Pero gloria a Dios, como dice el dicho, que el que no quiere taza le dan dos, que el que no quiere taza le dan dos, doble se la dan. Eso quiere decir que la redención es una bendición y yo te abro la puerta para que tú puedas recibir esta gloriosa bendición. Dios nos amó. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Una de las cosas que dice el apóstol Pedro, el segundo de Pedro, capítulo 3, en el verso 9, que el Señor no retarda su promesa según algunos lo tiene por tardanza, sino que es paciente para con cada uno de vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No existe tal teoría que enseña que Dios escogió a uno para salvación y a otro para condenación, porque entonces Dios sería injusto. Dios abre la puerta al arrepentimiento, pero queda dentro de ese libre albedrío del hombre aceptar o rechazar. El hombre pecó, el hombre rechazó, y tanto el hombre como la mujer fueron separados por causa del pecado, porque eso es lo que hace el pecado, que el pecado divide, el pecado separa. Pero Cristo vino a unirnos, a reconciliarnos con Dios. Eso quiere decir que la semana pasada yo estuve hablando acerca de la creación del hombre y cómo Dios, haciendo tantas maravillas como el universo y todo lo que hizo y todo lo que preparó para el hombre vino entonces a dañarlo con su caída. Pero Dios no alejó al hombre, que a pesar que el pecado aleja el hombre de Dios, pero Dios no se olvidó en ese sentido. Lo voy a levantar, lo voy a restaurar, lo voy a restituir, lo voy a ubicar juntamente conmigo en las gradas celestiales. Y eso fue lo que vino a hacer Cristo en la cruz del Calvario. Fue crucificado, fue molido por nuestros pecados. El castigo de vuestra paz fue sobre él y por sus llagas
fuimos vosotros curados. Pero qué lindo cuando expresó la primera palabra que Dios Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el amor, esa es la misericordia, eso es lo que hace lo que hace en nuestras vidas la realidad de una salvación patente, de una salvación genuina que se siente. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros la bendición de que vino uno, un sustituto, y nos rescató de la maldición del pecado. Pablo dice que éramos vendidos al mal, al pecado, fuimos vendidos al pecado. Pero vino Cristo y nos compró. Somos propiedad de Dios 2 veces, por cuanto nos creó y por cuanto nos compró a precio de sangre. ¿No crees tú que Dios es una maravilla? ¿No crees tú que vale la pena servir a Cristo? Querido amigo y hermano, te hablo desde la ciudad de Ocala, Florida. Y te hablo porque este mensaje sale abiertamente a nivel de costa a costa en la isla de Puerto Rico. Y tal vez tú estás escuchando este mensaje. Si tú te has apartado de Dios, así como se apartó Adán, todavía hay chance. Porque mientras haya vida, hay esperanza. Y tú tienes la oportunidad de decir, Pastor Ramón, voy a reconciliar mi vida con Dios. Porque a todo esto Dios nos tiene preparado las mansiones celestiales. Un día vamos a morir, seremos sepultados, pero un día vamos a resucitar en alma, cuerpo y espíritu, a gozar de todas las bendiciones. Como dijo en Juan capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Un día, y está cerca, está a la vuelta de la esquina. Un día vendrá Jesús a buscar a todos aquellos que han tenido una experiencia con Él, que han vivido agradándole a Él. Seremos recompensados en una transformación y glorificación en este cuerpo, en lo que se conoce en el arrebatamiento de la iglesia. Porque creo en el arrebatamiento de la iglesia. Y por si acaso, creo en el arrebatamiento de la iglesia previo a la gran tribulación. Que antes que comience la gran tribulación en este mundo, Dios saca su iglesia para el cielo y nos lleva al tribunal de Cristo para ser recompensado, engalanado. Allí el Señor nos va a decir, ven buen siervo y fiel, que en lo poquito fuiste fiel, en lo mucho yo te pondré. ¿No crees tú que vale la pena servir al Señor? Dios no dejó al hombre postrado en el pecado. Dios vino en la persona de Jesucristo a redimir al hombre de la maldición del pecado. Termino con estas palabras. Si no tienes un lugar donde ir, trata de buscar una iglesia. Busca el pastor, busca una congregación, busca una iglesia de sana doctrina y reúnete, prepárate, consagra tu vida, porque Cristo viene pronto. Dios te bendiga, Dios te guarde. Ha sido un honor compartir estas palabras contigo. No hagas caso omiso de este mensaje, porque te lo he predicado con todas las fuerzas de mi alma. Amén. Y espero que algún día, si no nos vemos aquí en esta tierra, podamos encontrarnos en las gradas celestiales. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta entonces, nos vemos la semana que viene. El próximo viernes tenemos una temática que te va a gustar y va a prepararte para el futuro. Bendiciones.